Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a buscar Mateo capítulo 20. Vamos a continuar con este pasaje que apenas logramos arañar una palabra. Y hablando del reino, tuvimos que hablar acerca del reino la última vez. Cómo Mateo describe el reino y qué es lo que está sucediendo. Cómo Mateo contesta esa pregunta a los primeros creyentes: ¿qué pasó con el reino? ¿Qué pasó con el rey? Y de pasada también nos los contesta a nosotros. Nos da una perspectiva acerca del reino de Dios, su reino físico que está por venir. Pero aquí hay otros aspectos importantes en este pasaje que tenemos que recalcar el día de ahora. Yo le hacía una pregunta la última vez, no fue la semana pasada, y la pregunta era para todos: ¿por qué no estamos conformes cuando hemos recibido más de lo que merecemos? Así que con esa pregunta en el aire vamos a buscar Mateo 20, vamos a leer los versículos del 1 al 16. Nos ponemos en pie. Dice el Señor en su palabra: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana porque estamos acá reunidos para aprender un poco de tu palabra, aprender más acerca de ti, de tu reino. Estamos acá, Señor, unidos como un solo cuerpo para también compartir entre hermanos, para tener comunión los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a crecer juntos. Ayúdanos a velar los unos por los otros. Oro, Señor, por las necesidades de cada uno de mis hermanos y también por aquellas situaciones difíciles que están atravesando algunos hermanos y algunos conocidos y no tan conocidos, pero que sabemos de ellos por las oraciones que estamos realizando, estamos haciendo como iglesia. Te suplicamos que bendigas a esas familias, que bendigas a estas familias de tu iglesia, que nos ayudes, Señor, que seas con cada uno de ellos, no solo sanándolos, no solo procurando que se recuperen, no solamente en esas situaciones físicas, sino también que puedan recuperar su alma, que puedan venir a ti, que todo esto que ha estado aconteciendo en su vida pueda servir para que ellos vengan al conocimiento
de tu gran nombre, que vengan al arrepentimiento de sus obras muertas y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que todas las peripecias, que todas las situaciones de dolor, de situaciones de confusión, todo lo que está sucediendo en sus vidas pueda ser un gancho que los traiga a ti, como aquel que pesca en el mar. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Tú eres el pescador de hombres. Ayúdanos, Señor, que todas estas cosas nos traigan más a ti, y aquellos que ya creemos en ti, pues nos ayuden a confiar más en ti plenamente. Te agradecemos por la vida de todas estas personas, de todos estos hermanos, y bendígalos, Padre, grandemente, y bendice a toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, aunque esta parábola es bien conocida por todos nosotros, todos ustedes, y pareciera que es bien fácil de entender, y realmente lo es, digámoslo así, pero hay algunas cosas que podemos recalcar para que nosotros podamos aprender, reconocer la enseñanza que el Señor está dando acá acerca del reino, pero también poder tener algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y en esta parábola el Señor Jesús está mostrando cómo Dios en su soberanía otorga su gracia de manera generosa e inmerecida, superando cualquier expectativa humana de justicia. Dios en su soberanía, o en la soberanía de Dios, la gracia de Él trasciende cualquier concepto humano de mérito o de justicia basado en el esfuerzo, en el tiempo de trabajo. Esto a menudo invierte las expectativas terrenales que nosotros tenemos de la recompensa y desafía la envidia humana. Quiera que usted y yo aprendamos en este pasaje no solamente a lidiar con nuestra envidia diaria, sino a entender cómo realmente hemos recibido más de lo que merecemos. Una vez platicando con una persona católica, una persona muy conocedora de un rango eclesiástico, decía: pero qué chiste, ¿verdad? Solo decir que soy salvo por la gracia y no hago nada. Salvos por gracia y no hacemos nada. O sea, salvos por la fe sin hacer nada, sin esforzarse para entrar por la puerta angosta. Entonces me recordaba de eso porque él tenía en su cabeza el concepto terrenal de recompensas, de que él estaba esperando una salvación por el trabajo o el esfuerzo terrenal que él haga en este mundo. Todos esos conceptos nosotros los entendemos. Entendemos que hay que esforzarse, pero sabemos por qué debemos esforzarnos. Pero también entendemos que la gracia y la salvación de Dios vienen de manera soberana a todos aquellos que le temen y aquellos que Dios ha decidido salvar. Así que entrando en esta parábola, vamos a Mateo capítulo 20, vamos a entrar de lleno y vamos a ver esta parábola. Es una parábola, hermanos, es una historia, digámoslo así, que el Señor está contando. Y cuando contamos historias, tenemos una enseñanza ahí dentro. Aquí hay un par de enseñanzas, las vamos a ir desglosando. Pero cuando contamos historias, como cuando nos cuentan un cuento o vamos leemos un libro de historias, hay un proceso donde se va desarrollando esta historia, y yo quiero llevarlo por ese proceso. En los primeros versículos, en los versículos 1 y 2, quiero mostrarle el escenario y el primer contrato que hay ahí en esa historia.
En los versículos del 3 al 7 quiero mostrarle, o quiero que veamos ahí las contrataciones sucesivas. Es el número 2, número 3. Vamos a ver qué sucede cuando se da el pago, y hay una controversia ahí, los versículos 8 al 12, para tener una defensa del hacendado, del dueño de la casa, en los versículos 13 al 15, y una conclusión en el versículo 16. Es así como el Señor Jesús va desarrollando esa historia, esa parábola, ¿verdad? Nos pone el escenario, y es importante. Así que veamos el versículo 1 y 2. Vamos a ver el escenario, la introducción y el primer contrato. Versículos 1 y 2 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Vea el versículo 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante. Han estado hablando acerca del reino de los cielos, lo vamos a ir tocando a medida que vayamos avanzando. Se ha estado hablando acerca del reino de los cielos, y el Señor va a dar esta parábola en respuesta a varias cosas que han venido sucediendo. La última cosa que sucedió es una pregunta que Pedro hace en el versículo 27 del capítulo 19, donde dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le responde en el 28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, oiga, esto es importante, en la regeneración, cuando las cosas se vuelvan nuevas otra vez, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vea el énfasis que está haciendo Jesús a que el Hijo de Dios, Él mismo, va a estar sentado en un trono de su gloria, es decir, de majestad. Vosotros que me habéis seguido, y le está diciendo a Pedro, respondiéndole directamente a él: ustedes, no vosotros, no yo, sino vosotros que me habéis seguido, los incluye y hace la extensión. También os sentaréis sobre 12 tronos. Claro, ellos son 12, ¿verdad? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego se extiende aquí la bendición y dice: y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermana, padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. Van a heredar la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Vea una especie de sanduichito que hay aquí, donde las dos tapas del pan son esta frase: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, la primera tapa del pan. Los versículos del 19 al 15 es lo de en medio del sándwich, y el 16 es la tapa de arriba del pan, porque el 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces vea que a raíz de la pregunta de Pedro, Jesús está diciendo esta parábola. Y había que ver qué es lo que está dentro de la carnita, ¿verdad? Si es un sándwich de carne, ¿verdad? Hay que ver que si lleva jamón, queso. Hay que quitar las dos tapas del pan, ¿verdad? Y las dos tapas del pan son: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Quitando eso, que lo vamos a ver, veamos la carnita, lo que está dentro, el queso, la mozzarella, el jamón, lo que sea, de lo que usted se haga un sándwich, no sé. Pero está ahí. Pero note, antes de decir eso, dice que heredarán la vida eterna. Las personas van a heredar la vida eterna. Aquellas personas que han decidido dejarlo todo por seguir al Señor. Y no solamente van a recibir la vida eterna, sino que también van a recibir cosas materiales, porque dice: recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Entonces cae esta pregunta ahí: ¿cómo se hereda la vida eterna? ¿Cómo se hereda la vida eterna? ¿Cómo se entra al reino entonces? Heredar la vida eterna es entrar al reino, ¿no? Es entrar al reino de Dios, es entrar al reino de los cielos. Entonces la pregunta es: ¿cómo se entra al cielo?
Se entra al cielo, como me decía esa persona católica, a través de los méritos, de esforzarme, de hacer penitencia, de hacer todas esas cosas, no solo por fe, no solo por gracia, sino por fe más obras. Se entra así. Entonces es una manera de ver esta parábola. ¿Cómo se entra al reino? Bueno, se entra al reino a través de la explicación que hay de esta parábola. Y es interesante que el Señor dice, porque el reino de los cielos es semejante. Porque el reino de los cielos es semejante. A mí me gusta pensar, ¿cómo se puede decir? Siempre me gusta entender cómo lo podría entender yo, que soy algo falto. ¿Cómo lo podría entender yo que me faltan 25 para el peso? Entonces yo me pongo aquí y saqué esa manera de decirlo. ¿Cómo entro al cielo? ¿Cómo se distribuye la salvación? ¿Cómo se distribuye la recompensa? Entonces formulé algo parecido como esto. En el reino de Dios o en el cielo, ¿cómo se distribuye la recompensa? Empezando por la salvación, esa es la primera recompensa. Y luego lo detallé y le dije, en el cristianismo, ¿cómo se distribuyen las recompensas? ¿Cómo se distribuyen las recompensas en el cristianismo, hermano? Entonces, creo que eso es lo que explica esta parábola. ¿Cómo se distribuyen las recompensas en el cristianismo? En el verdadero cristianismo, en el reino de Dios. Y empezando con la salvación. Y de ahí todas las demás recompensas. La primera recompensa, la mayor recompensa que una persona puede tener es ser salvo. ¿Cómo se recompensa? ¿Cómo se obtiene eso? Entonces el Señor dice, porque el reino de los cielos es como un hacendado. No sé si me siguen, hermanos, o ya nos perdimos. Yo soy el primer perdido. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. ¿Se acuerda? El hombre padre de familia, hermanos, es el dueño de la propiedad. El hombre padre de familia es el dueño de la hacienda. Acuérdense, él era la cabeza de la familia, y las tierras se heredaban, y el hombre, cabeza de familia, heredaba el padre de familia, la cabeza de la familia, heredaba la tierra, y eso se transmitía de generación en generación. Entonces ese hombre era el hacendado. El padre de familia siempre iba a ser el hacendado. El hacendado siempre iba a ser el padre de familia. Por eso que algunas versiones lo llaman el hacendado o el terrateniente, digámoslo así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene una tierra. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado. Y tiene una tierra y necesita personas para que trabajen esa tierra. Ese hombre tiene una hacienda y necesita personas para que trabajen esa tierra, esa hacienda. Así, el Señor en todo el libro de Mateo, en todo su libro, viene explicándonos cuáles son las características del cielo, o las características del reino de Dios, las características del reino de los cielos. ¿Qué es lo que caracteriza a aquellos que van a entrar al cielo? Entonces, cuando usted vea una parábola, puede decirlo de esta manera. Cuando usted lea, porque el reino de los cielos es semejante a, puede pensar de esta manera, porque las características de aquellos que entran al cielo es, y lea la parábola y vea si le hace lógica. Porque las características de aquellos que anhelan entrar al cielo, o las características de esa entrada al cielo, es semejante a una mujer que escondió levadura en una masa, y luego del tiempo todo fue leudado. Así es esa característica de entrar al cielo. Es decir,
el evangelio se va expandiendo, expandiendo, y así le va a ser un poquito más de lógica. Porque siempre le he dicho, y no por menospreciar ninguna versión de las escrituras, pero muchas veces algunas versiones están en un lenguaje de hace 400 años, hermanos. Un lenguaje que se hablaba, un español que se hablaba hace 400 años. Y es más, ese lenguaje ni lo hablamos en este lado del mundo, porque el español, digámoslo así, que hablamos de este lado del mundo, no se parece al que se habla ya en España. Entonces hay ciertas palabras que a veces no nos hacen mucho sentido. Por eso es recomendable poder tener 2 o 3 versiones de las escrituras. Así que avancemos con esto, hermano, y dice que el reino de los cielos es semejante a un hacendado. Esa palabra, le dije, hacendado, tiene que ver con casa y señor. Casa y señor. Por eso se traduce dueño de la casa. O hombre, padre de familia, lo traduce la Reina Valera. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre salió por la mañana a contratar obreros para su mies. A contratar. Este hombre salió a hacer un arreglo. Esa idea de contrato es pactar un arreglo. Pactar, o sea, aquí vamos a ponernos de acuerdo. Es la idea de ponerse de acuerdo, estrecharse las manos y pactar algo, para que después no digan, me engañaste o no me diste lo que me prometiste, sino pactaron algo, hicieron un arreglo con todos aquellos que quisieran venir a su viña a trabajar a cambio de un precio. El hombre salió a comprar obreros, a alquilar obreros por un precio, y ese precio era un denario. Él dijo, ¿estás dispuesto a trabajar todo el día laboral por este precio? Y el hombre aceptó, y los hombres aceptaron. Los primeros hombres, este fue el primer contrato. Entonces tenemos aquí, en esta introducción de estos versículos, tenemos el escenario. El escenario realmente es el reino de los cielos. El reino de los cielos aquí es representado con un hombre que salió a contratar personas para que trabajaran en su tierra. Así es el reino de los cielos. Y usted se va a preguntar, ¿cómo el reino de los cielos va a ser así? Bueno, veamos qué características tiene esta relación de pacto que hizo este hacendado con estos trabajadores. Hizo una relación de pacto, los contrató. Creo que todos acá en algún momento hemos sido contratados en una empresa, y a todos se nos ha hecho firmar un contrato laboral, donde se nos dice cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, nuestro horario, nuestras herramientas de trabajo, nuestro lugar de trabajo, y lo más importante para nosotros, cuánto nos van a pagar diario. Entonces firmamos ese contrato. Es de ley firmar un contrato de trabajo. Si alguien no tiene contrato de trabajo, entonces la empresa está infringiendo la ley. Así es esa relación que vemos aquí, esas características de esa relación, es las características que representa ese reino. Entonces el escenario es una tierra, por un lado. Acuérdese que esta es una imagen, es una historia que el Señor está contando para mostrar algo. Entonces el escenario primero, digámoslo así, es una tierra que necesita ser trabajada, una hacienda que necesita ser trabajada. Ese es el escenario, pero el escenario que tenemos en mente es el reino de los cielos. Ahí está el escenario, y el primer contrato se da con estas personas que muy temprano estaban ahí. El hombre los encontró por la mañana, hicieron un contrato, no sé si lo hicieron verbal, no sé si firmaron, no sé si hicieron una especie de pacto ahí, no sé, pero la cosa es que fueron contratados. Y vean, por eso dice el 2, y habiendo convenido, usa esta palabra convenido. Esa palabra convenido tiene la idea de que estaban de acuerdo con las condiciones. Estaban de acuerdo con las condiciones. Convenido. Tiene la misma idea de estar de acuerdo con lo del contrato. Y estaban
estaban de acuerdo con lo que iban a hacer y también con lo que iban a recibir. Era un denario. Y realmente, hermano, es difícil encontrar cuánto equivale a un denario, pero en un diccionario encontré que a partir del siglo I, esto es a partir del siglo I, o sea, el año 100 después de Cristo, se consideraba un denario como el pago de un soldado romano. O sea, eso recibía un soldado romano o un trabajador agrícola en el tiempo del año 100, o sea, del siglo I. Y este denario resultaba suficiente dinero para proveer comidas y las necesidades diarias de una familia en cualquier lugar, sobre todo en la parte del Oriente Medio, de Palestina y toda esa zona. Es decir, era suficiente. Entonces la gente trabajaba hoy y al final le pagaban, y eso era lo que le dejaba a su familia para que su familia comiera todo ese día. Entonces el dueño, el hombre de la casa tenía que ir mañana a trabajar otra vez para tener el denario para el siguiente día. O sea, iban un día a la vez. Y si en ese caso esa persona ese día no trabajaba, el siguiente día su familia no tenía que comer. Y por eso lo hermoso de la mujer virtuosa de hacer maravillas con ese denario, ¿verdad? Como lo describe Proverbios 31, de que hace malabares, y aparte de que distribuía bien la plata, también tenía negocios en la casa. Entonces ahí se compensaba. Pero esa es la idea de este valor de este denario. Y una viña, aquí dice, habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña, un lugar en Israel, y en el Antiguo Testamento se menciona mucho de la viña, es decir, un lugar donde, es un viñedo, un lugar donde se cultivan las uvas para el vino. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento acerca de eso. Es un lugar para sembrado y cosechado de las uvas. Eso es un viñedo, la viña del Señor. Generalmente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se ha representado como una viña. Hay varias, Isaías 5, Jeremías 2, Jeremías 12, el Salmo 80, y muchas veces se refiere a Israel como esa viña. Hay una parábola en el Antiguo Testamento donde dice: ¿qué haré yo por mi viña? Dice el Señor: la he cuidado, la he regado, le he puesto cerco alrededor, estuve cuidándolo, pero esta viña me dio uvas amargas. Hablando del pueblo desobediente. Bueno, pero es una viña, es un lugar, es un viñedo. Entonces este primer grupo de trabajadores fue el único con el que se discutió el pago por el día de trabajo. Y note que se discutió, hermano, porque dice: y habiendo convenido. Esa palabra, le digo, esa palabra tiene que ver con ponerse de acuerdo, estar de acuerdo con las condiciones. Es decir, que hubo una especie de discusión, no violenta, sino una discusión de y si trabajo tantas horas, ¿cuánto me vas a dar? Tanto, ok, pero y si hago tal cosa, me vas a dar, ok, y ponerse de acuerdo con los detalles. Este primer grupo es el único con el que este señor dueño de su hacienda discutió el pago del día de trabajo, y fue por un denario. Ahora vea la segunda parte. Vamos a ver las contrataciones sucesivas de los versículos 3 al 7. Dice que saliendo cerca de la hora tercera, versículo 3, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ve que ya no discuten el precio, simplemente dicen: vayan a la viña y les voy a pagar lo que es justo. Y los hombres dijeron: hey, qué chivo, vamos pues. Y se subieron al camión, como lo he comentado. A veces las películas viejas que salían, que iban a la frontera a traer indocumentados para trabajar allá en Estados Unidos. Y se fueron los hombres. Bueno, la hora tercera, hermanos, esto rapidito, la hora tercera son las 9 de la mañana,
la hora sexta son las 12 del mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde y la hora undécima es las 5 de la tarde. Recordando que el día judío empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Era de 6 a 6 era la idea del día. Entonces estos hombres a la hora tercera, estamos hablando de nuestras 9 de la mañana, ¿verdad? La hora tercera del día. Y los envió y dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Note lo que el hombre dice: les daré un pago justo. Un pago justo. Vea que el dueño de la viña se está jugando acá su honor. No está pagando el sueldo mínimo, está diciendo: les voy a dar lo que sea justo. Ahora, ¿qué significaría en la mente de cada uno de estos hombres? Porque es una historia, ¿verdad? No podríamos decirlo, pero ¿qué significaría en la mente de cada uno de nosotros que nos dijeran que nos van a pagar lo que sea justo? Si estuviéramos delante de Dios y Dios nos dijera: hijo, te conozco del vientre de tu madre y te voy a dar lo que es justo, nosotros ya solo nos quitaríamos sí, Señor, dale con todo, nos quitaríamos la camisa y esperaríamos el primer correllazo, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Pero el Señor dice que nos va a dar lo que es justo. Esto me recuerda mucho a Romanos, porque hemos estado estudiando eso en Romanos, de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, pensamos que Dios nos va a dar bienes y bendiciones. No, cuando Dios habla de su justicia, es que le va a dar a cada uno lo que merece. Y nosotros no merecemos nada bueno. O por lo menos yo no merezco nada bueno, no sé usted. Entonces, cuando Dios va a impartir justicia a mi persona, lo único que yo merezco es la ira de Dios. Y estos hombres dicen que sí, porque el hombre les dice que les va a dar lo que es justo. Y así los de las 9, los de las 12, los de las 3 y los de las 5 de la tarde. Dice: y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y para aclarar esto de estar desocupados, no es que eran haraganes, hermano. No es que eran haraganes. La parábola no se trata de los trabajadores y de los haraganes. No, porque él les pregunta: ¿por qué están desocupados? Y el punto es este: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 6. Y la respuesta del 7 dice: porque nadie nos ha contratado. Porque nadie nos ha contratado. Entonces nos trae la idea la parábola de ese convenio, de ese pacto. El Señor quiere traer a la mente de sus oyentes de que en el reino de los cielos hay un pacto con aquellos que están desocupados. Hay un pacto con aquellos que no son salvos y que van a ser salvos en un momento. Y desde el momento en que son salvos, ellos han entrado en una relación de pacto con el Señor, dueño de la hacienda. Eso es lo que nosotros hemos entrado en una relación de pacto con Dios. Hermanos, hemos entrado en una relación de pacto con Dios. Y eso es lo que recordamos lo vamos a recordar más tarde. Vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a recordar el pacto de Dios que ha hecho. Este es el pacto en mi sangre. Y hemos entrado en una relación de pacto con Dios. Entonces no es que sean los haraganes y los trabajadores, no. El énfasis es: no han hecho trato con nadie. No han hecho trato con nadie. Porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, no les reclama, mire que no les reclame. Les dijo: bueno, entonces vayan también ustedes a la viña. Versículo 7. Les dijo: id también vosotros a la viña. ¿Y qué les dice? Recibiréis lo que es justo. Si yo fuera el que estuviera contratando, hermano, a los de la mañana les hubiera pagado el sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo ahora? 13.64. Sí, 13.64. A los de la 400 diario, 408, pero diarios son como 13.64, algo así, 13.64 diarios, y al mes son 408. Entonces, como aquí está pago diario, yo a los de las 6 de la mañana, yo, pecador inmundo, les hubiera pagado el sueldo mínimo. A los de las 9 les hubiera dicho: te voy a pagar 12. A los que contraté a las 12 les hubiera dicho: miren, vayan a trabajar a mi viña, les voy a pagar 10.
A los de las 3 de la tarde les hubiera dicho, miren, porque están desocupados, es que no hay trabajo, vayan a trabajar, les voy a pagar 8. Y a los de las 5 de la tarde, y porque han estado desocupados todo el día, muchachos, es que no hemos encontrado trabajo, vayan a trabajar, les voy a pagar 5. Eso hubiese hecho yo. Así que ya saben, ¿verdad? Pero el Señor Todopoderoso no es nada que ver con un ser humano pecador. Él dice, y recibiréis lo que sea justo. Hermano, pero hay que tener cuidado con esa justicia de Dios, porque a Dios nunca se le puede decir, Señor, hazme justicia, porque si le reclamamos justicia a Dios, Él puede darnos lo que merecemos. Y realmente, hermanos, no estamos en la posición de reclamarle justicia a Dios. Ahora, yo quiero la justicia de Dios en los términos de Él, la justicia que Él me quiera dar. Esa justicia quiero recibir. Pero no quiero yo pedirle justicia nunca a Dios. Yo le quiero pedir gracia a Dios siempre. Gracia sobreabundante, Señor, que haya gracia sobreabundante en mi vida. Gracia sobre gracia, ¿verdad? Pero las iglesias se llaman así. No, la iglesia de la justicia de Dios. Y ahí solo descabezados quizás hay. Bueno, versículo 8. Entonces pasamos a la otra escena. Note cómo va cambiando la escena, ¿verdad? Pasamos al acto 3, ¿verdad? El acto 3, el acto 1 es la introducción, donde nos muestra el escenario del primer contrato, cómo convienen en el contrato. La escena 2 es la idea de las contrataciones sucesivas, que no se discute el precio, ¿verdad? Sino que simplemente ellos van a recibir lo que es justo por ir a trabajar a la viña. Y aquí está la escena 3, es el pago y la controversia. Vamos a ver, dice el versículo 8 al 12. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí está el pago y la controversia. Bueno, hermanos, vea qué interesante. Esto nos muestra esto de los mayordomos en los tiempos antiguos. Siempre los señores de las tierras tenían un mayordomo, que el mayordomo administraba todos los bienes de su señor, y ellos eran los amos de la casa. ¿Se acuerdan de aquel mayordomo infiel? Híjole, el Señor me va a quitar mi mayordomía, ¿qué voy a hacer para que me reciban estos otros cuando el Señor me quite el trabajo? Bueno, lo que voy a hacer esto, un trinquete. ¿Cuánto le debes a mi Señor? 10 barriles de aceite. Vaya, voy a anotar que le debes 5, así me vas a deber algo. Cuando yo necesite un favor, vos me lo vas a pagar. ¿Y cuánto le debes a mi Señor? 20 sacos de trigo. Bueno, hoy le debes 10. Así que cuando yo tenga necesidad, tú me vas a ayudar. Y alabó el Señor al mayordomo infiel por haber hecho tan sagazmente, ¿verdad? ¿Y qué dice acerca de los hijos? Los hijos no hacen sagazmente. Los hijos del reino no son sagaces para hacer riquezas, negociando con el reino de Dios, vendiéndolo, dándolo, haciendo negocios con el reino, evangelizando algo que no te pertenece, o tus bienes, invirtiéndolos en el reino. Entonces esa es la idea. Entonces siempre hay un mayordomo ahí que está distribuyendo las cosas de su señor, y aquí hay uno que está distribuyendo el pago del jornal de los hombres que han venido a trabajar. Y note qué alegría para estos hombres que han trabajado una tan sola hora, porque el jornal se pagaba a las 6 de la tarde. Ahí terminaba el día y se pagaba el jornal. Y era pecado, hermanos, era pecado retener el jornal de los trabajadores. Era pecado retenerlo. Muchos amos en el tiempo del Señor, o antes también, retenían el sueldo hasta el siguiente día. Dice, no te voy a pagar hoy a las 6, mañana que vengas te voy a pagar.
¿Por qué? Porque a veces era la costumbre de que algunos trabajadores recibían su jornal y ya no llegaban a trabajar el siguiente día. Y entonces, para obligarlos a que llegaran, les decían: hasta mañana te voy a pagar. Pero no nos vamos a meter en eso. Pero el Antiguo Testamento dice que era malo retener el jornal del trabajador. Tenías que pagarle, porque era lo que tenían que dejarle a la gente para comer el siguiente día en su casa. De manera que vea la alegría de estos hombres al ver y venir que habían trabajado una tan sola hora y habían recibido un denario. Pero acuérdese, esta es la característica de cómo se distribuye la salvación, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a... La salvación tiene estas características. Puede decirlo de esa manera. La entrada al reino tiene estas características: a que recibes un pago sin haber hecho nada. De verdad. Bueno, si no, pregúntele al ladrón de la cruz, ¿o no? Ahí encajan. Vea la alegría, el asombro de esto. Imagínese la alegría mía que no he hecho nada. Porque cuando leemos la grande biografía de todo este montón de hombres que han cruzado continentes, se ha muerto su familia en el camino y ellos siguen. Hay uno que siempre, un par de veces se lo he dicho, que me causa tristeza. Uno de los primeros misioneros de la misión centroamericana que vino al país, y que al llegar a la costa del puerto de Acajutla, toda su familia se le había muerto de malaria. Y cuando él llegó acá, ya venía con fiebre y murió, y lo enterraron en Acajutla. O sea, lo único que pudo haber evangelizado fue quizás a los marineros del barco. Y cuando lo bajaron, lo iban a enterrar y no dejaron los sacerdotes que lo enterraran en un cementerio, porque era un protestante, y lo enterraron ahí en, no sé, cualquier esquina. Y ese es todo el trabajo que vino a hacer. Pero venía con todo, hermano. Imagínense cuánto sacrificio. Y así puede William Carey puede ver todos los sacrificios de todos estos hombres misioneros, que uno se queda corto. Pero si las recompensas de Dios se distribuyeran por el trabajo que yo hago, yo le quedo debiendo al Señor. Pero gracias a Dios que en el reino de los cielos, según lo que estoy leyendo, no se distribuye la salvación de esa manera, ni las recompensas de esa manera. Es por gracia. Como le dije al principio, en la soberanía de Dios, Él otorga su gracia de manera generosa y merecida, superando cualquier expectativa humana. Así lo hace Él. Así que estos hombres han de haber estado muy contentos al recibir ese denario y le brillaron los ojos. Pero imagínense la expectativa de los otros. Yo hubiese sido uno, hermano. Y no es así cuando la gente... Yo le mencionaba este ejemplo que le puse la semana antepasada. Hoy que subieron el sueldo mínimo, ¿verdad? Había gente que ganaba $500 y tuve una experiencia ahí de que hay gente que ganaba menos y de repente ganaba 365 y por ley ahora ya gana 408. Y el que ganaba 450 se quedó pero molestísimo, porque no recibió aumento. Y creo que esto es parte de nuestra condición como seres humanos. Y yo creo que los religiosos de este mundo también miran eso. Cuando nosotros como hijos de Dios vemos la palabra de Dios y decimos que la salvación es por gracia, es por fe, ellos dicen: no, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a creer que solo vas a hacer una oración y vas a ser salvo? Claro, tienen razón en eso de solo hacer una oración y ser salvo. Realmente tienes que haber nacido de nuevo. Pero estos hombres están ahí recibiendo algo que era incomprensible para ellos: haber recibido el pago de todo un día cuando solo trabajaron una hora. Claro, entonces al venir, versículo 10, los primeros, los que firmaron el contrato a las primeras horas, los que convinieron el pago con el señor dueño de la hacienda, pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué? Porque vieron, si a esto le dieron un denario,
Yo tengo, quiero ver, yo entré a las 6, y tengo 12 horas de trabajo, 8 horas más 4 horas extras. No, hombre. ¿Sí, vea? ¿A qué horas terminan? Tengo 8 horas, ¿sí? ¿A qué horas cumplen las 12? Bueno, sea lo que sea. Cumplí la jornada y además tengo horas extras. O sea, ¿qué me va a ir bien? Si a estos que solo trabajaron 1 hora le dieron un denario, a denario por hora, o sea que yo voy a recibir 12 denarios, dijo. Vea que sí, vea que hacemos números, vea que fantaseamos con lo que no tenemos, fantaseamos con lo que no tenemos. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Ellos pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibir murmuraban contra el padre de familia, diciendo: vea, estos postreros han trabajado 1 sola hora. El tiempo. En el reino de Dios el tiempo no es significativo para la recompensa. No importa cuánto tiempo hayas sido cristiano, vas a entrar al cielo igual que aquel que al momento de ir al cielo solo tenía 2 horas de ser cristiano, o de haber nacido de nuevo. 1 hora, versículo 12, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, que hemos trabajado, pero tampoco se mide por la cantidad de trabajo que has hecho en el Señor. Es que los pastores quizás van a estar allá en primera línea y los hermanos sentados van a estar allá atrás. ¿Por qué? Es que ellos han trabajado más. Pues tal vez han trabajado más. Los come gallina. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso, ¿verdad? Eso era un apodo cuando los salvadoreños, los evangelistas andaban en el interior del país. Siempre los hermanos siempre cuando miraban al evangelista o al pastor, decían: pase, pastorcito, y siempre mataban una gallina y le daban de comer gallina. Entonces los católicos, los que miraban todo eso, ahí vienen los come gallinas, les decía. Eso es un apodo. Si usted va a Chalate, eso es algo que usted oye, o la parte de Oriente, era una manera despectiva de señalar a los misioneros. Estoy hablando de hace varios años, hermano. Ya no se da eso. Hoy ya ni salen a evangelizar. Ya como son elegidos, ya no evangelizan. Entonces, y al recibirlo murmuraban, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho igual a nosotros. O sea, los que han trabajado más. Vea el 13. El 13, o sea, aquí tenemos la controversia y el pago, y vamos a la otra escena. Vamos a ver la defensa del dueño de la casa. El derecho, ahora va a hacer valer sus derechos. No sabes con quién estás hablando. Yo soy el dueño de la casa, yo soy el dueño de la hacienda, y yo puedo hacer con mi hacienda lo que yo quiero. Y esto nos habla de la soberanía de Dios, hermano. O sea, vea cómo Jesús en esta parábola está señalando la soberanía de Dios en la salvación. Por eso Jonás puede decir: la salvación es de Jehová. Correcto. ¿De quién es? Pues, y Él la va a repartir como Él quiere. Así es que yo, si soy salvo, debería dar gracias a Dios porque soy salvo. Y si tengo el privilegio de trabajar para el Señor, debería dar gracias que el Señor me ha dado la bendición de trabajar en la mies. Y él respondió y dijo a uno de ellos, me imagino que este era el vocero, vea, decirle vos, vea, siempre hay uno que no le gusta hablar, vea, y vengan más pericos y le dicen: vos decile vos, sí, a vos te voy a oír. Y me imagino que por eso se dirige a uno de ellos, ha de haber sido el vocero, y le dice: amigo, no te hago agravio, o sea, no te he fallado, no he sido injusto contigo. ¿Por qué? Vea la pregunta: no conveniste, y aquí está la palabra conveniste del versículo 2, vea lo que dice: y habiendo convenido, versículo 2, versículo 13, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No quedamos de acuerdo? ¿No nos estrechamos la mano y dijimos: ok, estamos de acuerdo? No hicimos eso. Ahora, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo, te lo has ganado, es tuyo, recíbelo.
toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este que trabajó solo 1 hora como a ti, pero quiero mostrar más misericordia, quiero dar lo mismo que te he dado a ti a otros. Y si yo quiero dar lo que te di a ti a otros, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Y si te he salvado a ti, que has trabajado, que te has esforzado, que has ganado almas, en la Biblia las anotabas aquí atrás, ve como 300 almas anotadas aquí detrás de la Biblia, y has ganado almas, y has sacrificado a tu familia, te he dado la salvación, no por eso, pero lo has hecho, y no puedo salvar a otro. Esa es la soberanía de Dios en la salvación. Y luego vea esta recriminación acá, si es que eso se puede ver así. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Por eso, hermanos, el socialismo no funciona mucho, porque en el socialismo todos son iguales. Y yo sé que a Marcelo no le gusta que diga. En el socialismo todos son iguales, pero no se puede ser igual en una sociedad donde todos somos envidiosos y queremos lo que el otro quiere. Y hermanos, pero ese es el punto. Y digo, no es que el sistema de la idea no funcione, sino en las personas no funciona, porque nosotros somos envidiosos. Siempre queremos lo que otros quieren. Así, hermanos, es complicado vivir en un mundo donde todos queremos ser iguales y pensamos que vamos a tener recompensas iguales, cuando realmente lo que reina en nuestro corazón es la envidia. Y así es. Esa era la idea. Imagínense, en el Antiguo Testamento habían todos iguales, las sociedades estaban iguales y todos estaban ahí, las tribus. ¿Y qué empezó a hacer uno? Dijo, voy a empezar a ser el rey de todos. Y empezó Nimrod. ¿Qué empezó a hacer Nimrod? Hacerse de esclavos, hacerse de reinos. La idea de este Nimrod es que él era esclavizador de hombres. ¿Por qué? Porque siempre quería entender más. Pero el punto no es esto, hermano. El punto es de que realmente este hombre está mostrando algo. Por eso el dueño de la viña le dice, ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y vea, ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? El original acá dice, ¿o tienes tu envidia? En griego dice, o tu ojo es malo porque yo soy bueno. Eso dice el original. O tu ojo es malo porque yo soy bueno. Y es bien interesante esto, hermano, porque ¿se acuerda allá en Mateo capítulo 5 donde dice, lámpara del cuerpo son los ojos? Y es que es una forma de pensar bien sencilla, judía. Y es que la idea es que el concepto judío es que el ojo es la ventana del alma, ¿verdad? Lo que uno permite que entre por esos ojos, por esa ventana, entra a los pensamientos, y luego esto se interioriza y luego determina quiénes somos nosotros. Y esto es porque el pensamiento produce un deseo, y el deseo produce una acción, y la acción deja ver las personas que somos. Y eso es como es la codicia. O sea, si tú no miras que tu vecino tiene un mejor carro, nunca lo codiciarías, ¿o sí? ¿Por dónde entró? Si tu ojo es malo, dice, todo tu cuerpo es malo. Y es así, con todo, hermano, con todo. Entonces, por eso el Señor es radical cuando habla de la amputación radical, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Córtalo. Ahora, no es que se va a sacar los ojos, ¿verdad? Sino que la idea de la amputación radical es, cierra los ojos, deja de hacerlo, deja de desear en tu corazón, deja de tener envidia en tu corazón. Sácalo. Esa es la idea. Si tu ojo es o tu ojo es malo porque yo soy bueno, o tienes envidia porque a través de lo que él vio, cuando él vio que al postrero le dieron un denario, cuando él lo vio, todo su interior se corrompió.
Entonces por eso tiene un ojo malo. O sea que cuando usted tiene envidia, tiene ojos malos. Está viendo lo que el otro tiene. Cuando la gente vio que a los demás le dieron sueldo mínimo más, entonces se corrompieron. Es una forma sencilla, no es, era la idea como pensaban los judíos, pero nos sirve a nosotros. Y la conclusión que sigue, hermano, es: así los primeros serán postreros, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea, en el reino de Dios las cosas se invierten. Las cosas se invierten. Pero no es que simplemente, ay, el que primero va a ser. No, la idea es, en el reino de Dios, o el reino de Dios no se adapta a la forma de recompensa de los hombres. Así de sencillo, hermano. Cuando Dios recompensa, nunca va a recompensar de acuerdo a lo que nosotros, a las expectativas que nosotros tenemos. Así, hermanos, que una de las cosas que se ha salido de esto, del Huacal, y se ha ido a un extremo, ha sido lo de la teología de los pactos, de que le enseñaban a la gente a pactar para que Dios diera algo. Entonces, o sea, realmente Dios no funciona. O sea, la relación de las recompensas de Dios, las recompensas de Dios no se obtienen por las cosas que yo puedo darle a Dios. Aquí en el mundo sí. Aquí en el mundo yo trabajo más, me tienen que pagar más. Yo hago más, me dan más. Y es así. Pero en el reino de los cielos no tiene nada que ver eso. Ahora, aquí hay otra parte, dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y hay otra frase que dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta frase, hermano, muchos son llamados y pocos escogidos, no está en los manuscritos más antiguos. O sea que es probablemente que Mateo haya escrito hasta así los primeros serán postreros y los postreros primeros, hasta ahí. Luego quizás alguien, un copista, cuando estaba haciendo una traducción, ha de haber agregado esta parte, muy probablemente. Pero igual, hermano, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso es una verdad, no afecta. Pero simplemente cuando vemos los manuscritos más antiguos no está esa parte. Así, hermano, aquí veamos algunas cosas prácticas para evitar, lo he puesto así, para evitar estar entre los primeros que serán últimos. Veamos 3 cosas prácticas que le van a evitar estar en los primeros que van a ser últimos. Bueno, número 1, hermano, no trabaje para Dios esperando que Dios le pague algo. No trabaje para Dios esperando que Dios le pague algo. Vean lo que dice Mateo 22, dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario. Esto vaya por lo que le acabo de mencionar, de hacer pactos con Dios. No haga pactos con Dios, eso no es, la Biblia no enseña nada de esto. Hacer pactos con Dios, de que, Señor, si me sanas, no voy a faltar los domingos. Hermano, no falte los domingos, es su deber. Señor, si me sanas o si prosperas mi negocio, voy a diezmar de mi negocio. Bueno, hermano, tiene la obligación de dar para la obra, no necesita pactar. O sea, ya ve que todo lo que le ofrecemos al Señor ya somos deudores. Porque va a pactar algo que ni siquiera es suyo. No se relaciona. El 13, vea lo que dice el 13. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? No vas a recibir más. No vas a recibir más de lo que el Señor ya en su soberanía está dispuesto a darte. Vea Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Noten, ¿qué bien haré? Y él le dijo: porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás. Y le dice todos los mandamientos ahí, ¿verdad? Y el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, no podemos comprar el reino de los cielos, no podemos comprar el favor de Dios. Así que no trabaje para Dios esperando que Dios le va a recompensar algo.
Claro, hay muchas bendiciones ya de gratis. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya tienes todas las bendiciones espirituales. Número 2, reconozca, hermano, que Dios es el que decide y reparte sus bendiciones. Dios es el que decide y reparte sus bendiciones. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Así que reconozca que Dios es el que decide y reparte sus bendiciones. Vaya al 23. Al 23. Vea lo que dice. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, versículo 23 del 20. Y le piden algo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, imagínense. ¿Y qué le dice el Señor en el 23? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ya ven, ya lo repartió el Señor. Quizás me lo dio a mí, dice aquel. No sabemos, pero ya está repartido por Dios. Así que Dios decide y reparte sus bendiciones, hermano. Debemos entender que Él es el dueño de todo. Él tiene el derecho absoluto de dar sus favores y bendiciones y talentos a quien quiera y como Él quiera. Y número 3, manténgase lejos de la envidia. Manténgase lejos de la envidia. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Acuérdese que todo esto empezó en el versículo 1 del 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Desde ahí empieza todo este asunto de los derechos que queremos tener en el reino. Así que, hermanos, manténgase lejos de la envidia en todos los ámbitos de su vida. La envidia es algo horrible para nosotros mismos porque nos daña, nos carcome por dentro. Cuando deseamos lo que otros tienen, a veces sentimos una molestia porque nosotros no lo tenemos. Así que, hermanos, no caigan en la trampa de la envidia. Recuerde que hasta los discípulos estaban ahí. ¿Quién va a ser el mayor? Así, hermanos, esta parábola enfatiza la generosidad y la soberanía de Dios en la distribución de su gracia. Él da según su voluntad, no siempre según lo que los hombres esperan o consideran justo o consideran que merecen, sino conforme a su soberanía. Hermano, ¿y las recompensas en cuanto al trabajo? Y no dice que Dios va a recompensar, pero ¿qué dice 1 Corintios 4 acerca de Apolos y Pablo en los versículos 6 y 7? Esto lo digo como ejemplo de Apolos y yo, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿Por qué te crees más que los demás? ¿Por qué crees que mereces más que los demás? ¿Quién te distingue? ¿Quién te lo dio? ¿Por qué te jactas como si no lo hayas recibido? Entonces Pablo dice, ¿por qué nos vamos a jactar del trabajo que hacemos para el Señor si todo lo hemos recibido por gracia, para la obra de Dios? Así que el trabajo que hacemos para el Señor no es para engrandecernos nosotros, sino que el trabajo que hemos logrado hacer en el Señor es porque el Señor nos lo ha otorgado los talentos para que lo hagamos. Y ay de mí si no predico el Evangelio, dice Pablo. Y entonces, ¿de qué te jactas? ¿Qué esperas más recibir? Delante del Señor todos somos iguales. Ni los pastores son más. Ahora ellos tienen mayor responsabilidad porque tienen que ser ejemplo. Se les va a juzgar más severamente. Así que mejor ni piensen de que le va a ir bien porque es una posición de privilegio. No, hermano, no es una posición de privilegio, es una posición de responsabilidad. Así, hermanos, llegamos hasta aquí, vamos a orar. Buen Dios, Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.